Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero LAB. Vamos a hablar de la importancia de las políticas públicas en Latinoamérica y hoy haremos el paralelo entre Ecuador y nuestra amada Colombia. Iniciaremos con las políticas de inclusión que se manejan en Ecuador. En los últimos años, el concepto de inclusión ha ido ganando terreno en el ámbito social y educativo, por la necesidad de disminuir los altos índices de exclusión. Sin duda, la integración de los estudiantes con necesidades educativas especiales ha producido cambios significativos en muchas escuelas, pero no en el sistema educativo, porque esto es un conjunto que sigue operando en la mayoría de los países, incluyendo al Ecuador, con un enfoque homogeneizador que incluye y que excluye a numerosos estudiantes de la educación y del aprendizaje. En 2006, mediante una consulta popular, se aprueba el Plan Decenal de Educación con más del 66% de la votación. Las 8 políticas de este Plan Decenal tienen un enfoque inclusivo que garantiza el derecho a la educación de todas las personas, independiente de sus condiciones personales, culturales, éticas, sociales y su discapacidad. Las 8 políticas que entran serán: la primera, universalización de la educación inicial entre 0 a 5 años. Universalización de la educación general básica, de primero a décimo. Incremento de la población estudiantil del bachillerato hasta alcanzar menos del 75% de los jóvenes en su edad correspondiente. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación en adultos. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas. También el mejoramiento de la calidad, la equidad en la educación e implementación de un sistema de evaluación y rendición social de cuentas en el sistema educativo. La revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial. Capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. Un aumento del 0.5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta el año 2012 o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguran a las niñas y a los niños y también a los adolescentes. La primera es atención a menores de 6 años que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario con un marco de protección integral de sus derechos. Y la segunda, que está constituida, es la atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. A continuación, hablaremos de las políticas públicas de inclusión en el país de Colombia. El decreto 1421 del 29 de agosto del 2017 menciona que se reglamenta el marco legal de la educación inclusiva a la atención educativa a la población con discapacidad. Según el presidente de la República de Colombia electo, el uso de sus atribuciones constitucionales, en particular las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, al artículo 11 de la Ley Estatuaria del 16 de agosto del 2013. Y considerando que el artículo 13 de la Constitución Política menciona que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, tampoco por lengua, religión, opinión política o filosófica. Que según el artículo 67 de la Constitución Política dispone que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, en el cual el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Corresponde al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. También menciona que el artículo 44 de la Constitución Política define los derechos fundamentales de los niños y en ese sentido establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su derecho armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. El artículo 47 de la Carta Política prescribe que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se presenten la atención especializada que requieran. Y el artículo 68 señala que la educación de personas con limitaciones tanto físicas, mentales o con capacidades excepcionales son obligadas a ser parte del Estado.
que la Ley 115 de 1994, en su artículo 46, dispuso que la educación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales son parte íntegra del servicio público educativo. Que en razón a lo anterior, el Estado colombiano busca consolidar procesos con los cuales se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, dando cumplimiento a los mandatos constitucionales. A continuación, iremos con las noticias de las políticas públicas latinoamericanas con nuestra compañera Valentina. Valentina, tienes la palabra. Hola, mi nombre es Valentina Muñoz. Hoy hablaremos sobre las leyes que rigen la educación en Colombia y las leyes que rigen la educación en Ecuador. Para Colombia, la Ley General de Educación es la 115. Esta busca velar y garantizar a todo ciudadano una educación digna, íntegra y sin ninguna discriminación. La Ley 1804 es la ley de cero a siempre. Esta busca beneficiar y garantizar que todos los derechos de las madres gestantes se cumplan, al igual de los derechos de los niños de 0 a 6 años, sin importar su discapacidad o sus necesidades específicas en el momento. El decreto 1869 de 1994 dice que todas las personas que residan en Colombia deben de recibir una educación desde preescolar, básica primaria hasta bachiller. El decreto 2450 de 2015 dice que toda persona que acceda a la educación en Colombia se fomentará lo que son los valores, el respeto, para así formar personas dispuestas a solucionar los conflictos que se les presente en la sociedad. El artículo 4 de la Ley 115 dice que la familia, la escuela y la sociedad debe velar y debe brindar un acompañamiento en conjunto al estudiante para así llegar a la meta acordada. El artículo 9 de la Ley 115 dice que el derecho a la educación es uno de los más importantes para la Constitución política. El artículo 2 de la Ley 115 dice que todo establecimiento público o privado se debe regir sobre las normas del Estado colombiano. La ley orgánica para Ecuador, esta es la que determina los principios y fines generales de la educación en Ecuador. Esta consta de 8 títulos que se basa en capítulos y en artículos. El artículo 39 nos habla que contempla la estructura de la educación en los infantes. La educación intercultural bilingüe, allí fue creado en 1988. Esta promueve y valora las lenguas extranjeras y las lenguas indígenas. Esta busca pues que estas lenguas sean propias de aprender en cada institución. El artículo 8 se basa sobre los derechos y las obligaciones. Este artículo coincide con el artículo de la Ley 115 en Colombia, que promueve que la familia, la sociedad y la escuela debe brindar un acompañamiento al estudiante, y así cada estudiante deberá llegar a su meta sin importar pues sus necesidades específicas. El artículo 11 del capítulo 4 de la ley orgánica habla sobre cada docente debe planificar su plan área, su currículo, y lo debe de notificar oportunamente a la institución o a su directivo. En este artículo también tenemos una coincidencia como lo tenemos acá en Colombia. Cada docente debe planificar su clase, su plan académico,
para así llevarlo a cabo a las aulas de clase. El artículo 19 de la Ley Orgánica de Educación se refiere a los objetivos, a la Autoridad Nacional, al Consejo Nacional, a las necesidades educativas de cada estudiante. Los docentes deben de estar capacitados altamente para así atender estas necesidades que se les aparezca en las instituciones o en las aulas de clase. El artículo 56 del capítulo 7 habla sobre las instituciones pueden ser allí públicas, privadas, municipales, cuya finalidad tienen todas velar por la educación y brindarles un desarrollo íntegro sin ninguna discriminación, al igual pues que si se presentan alguna necesidad específica. La Ley Orgánica de Educación allí en Ecuador busca garantizar la educación y la calidad. Esto, todo docente debe de conocer esta guía para así llevar a cabo su plan a su institución, a su aula de clase, por ser esta busca una educación inclusiva para así llevarla a cabo a las aulas de clase. Muchas gracias. Gracias, Valentina, por esta información tan oportuna. A continuación, iremos con nuestra corresponsal Alejandra y daremos fin a su noticiero LAB. Recuerden suscribirse. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sección del noticiero Datos Curiosos, en la cual vamos a hablar de las políticas públicas implementadas de Colombia y Ecuador. Como dato curioso, vamos a iniciar con nuestro hermano país ecuatoriano y aquí les va el primer dato curioso. Ellos desde el 2012 vienen trabajando muy arduamente y es una apuesta nacional para potenciar el desarrollo integral de las niñas y niños menores de 5 años, considerando que las condiciones de vida, la estimulación temprana, la educación, la nutrición y el afecto durante la primera infancia condicionan el futuro de las personas. Segundo dato curioso. El gobierno ecuatoriano en sus políticas públicas implementan un constante actualización de los currículos, ya que para ellos es muy importante tener en cuenta desde la primera infancia hasta que los niños terminan su vida escolar qué es lo que deben saber. Y están en constante evaluación de las diferentes instituciones educativas para lograr y evidenciar que esto se esté llevando a cabo. Otro dato curioso que seguro ustedes no sabían. Las políticas públicas implementadas por el gobierno ecuatoriano también se enfocan en realizar dotación de uniformes, textos y desayunos escolares de manera gratuita. Esto, en cifras evidenciadas por el gobierno nacional, muestra que ha tenido un gran impacto en la comunidad y ha tenido un gran abordaje de niños en la primera infancia beneficiados con esta nueva estrategia. Ahora vamos con las políticas públicas implementadas para la primera infancia en Colombia. Primer dato curioso. ¿Saben ustedes cuál es la política de 0 a siempre? Pues si no lo sabían, es la que reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primera infancia, con el fin de prestar una verdadera atención integral que haga efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y niñas entre 0 y 5 años de edad. Segundo dato curioso de las políticas públicas implementadas en Colombia en la primera infancia. En la actualidad, 1.374.423 de niños y niñas menores de 5 años cuentan con educación inicial en el marco de atención integral. A 2022, la meta es de 2.000 millones de niños y niñas, los cuales se verán beneficiados con esta atención. Tercer dato curioso. La política de 0 a siempre demandará. Espero hayan sido útiles estos datos curiosos de la política pública colombiana y ecuatoriana. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Espero que tengan una feliz tarde y ténganlo presente. Estamos en Datos Curiosos.